Bueno, como les mencioné, vamos a hablar un poquito acerca del lenguaje figurado. Esta sería como la introducción para poder entrar la próxima semana a lo que son ya las figuras del lenguaje. El tema hoy va a ser corto. No les miento, el de la próxima semana no, pero el tema de hoy va a ser corto. Pero sí vamos a tener al final una pequeña práctica visual, digo visual, como para poder identificar qué partes de un texto son figurados o no. Eso es muy importante. Tal vez no vamos a saber el nombre, cómo se conoce, cómo se llama, pero por lo menos cómo identificar el lenguaje figurado en algún pasaje. Tal vez para nosotros eso es algo muy sencillo, sin embargo hay gente que le cuesta y toma por literal todo lo que encuentran en la Biblia o lo convierten en figurado o simbólico. Todo lo que encuentran lo transforman en algo simbólico. Entonces vamos a ver un poquito sobre eso. Y de su lectura quiero rescatar algunas cosas sobre el tema del lenguaje figurado, ¿verdad? ¿Verdad que pueden ver la pantalla? Pueden ver la hoja de Word que les estoy presentando. Sí, señor, en efecto. Sí, Oh, señor. ok, perfecto. Entonces, el lenguaje figurado ha sido definido como el medio por el cual procuramos transmitir a otras mentes las ideas que tienen origen en la nuestra. Es una forma de comunicación, ¿verdad? Es una técnica literaria del lenguaje que usa el idioma para usar verdades utilizando los símbolos. Ok, nosotros usamos mucho lenguaje figurado en nuestra vida diaria. Todo lo usamos. He mencionado en otras ocasiones, por ejemplo, si queremos ir al cajero o al banco y cuando mencionamos es que todo el mundo está en el banco, esa frase que parece, bueno, es una exageración, es un lenguaje figurado y no es literal. Todo el mundo no está ahí, sino lo que quiero decir es que hay muchas personas. Hablamos de forma figurada en muchas ocasiones, ¿verdad? Decimos muchas cosas, que son, se fue el sol, salió el sol, y el sol está ahí siempre, pero es una manera de decir que está tapado, que está nublado. Son maneras de hablar que nosotros utilizamos y que no están evocando a una mentira. Ahora los estudiosos tratan de ver la Biblia como un cuento, como un mito, encuentran el lenguaje figurado y tratan de decir, no, mira, que hay mentira en este lenguaje figurado. Pero hoy en día, aún los científicos hablan en lenguaje figurado, no siendo tal vez la forma literal correcta. Entonces va a ser una ciencia literaria que permite y usan un escritor orador para desviar las palabras, alejándola de su uso ordinario o común para darles una forma constructiva, ¿verdad? Vamos a buscar una forma diferente, un significado diferente a lo que literalmente es o significa. Como cuando nosotros decimos voy a ir al baño, esto es lenguaje figurado, porque tal vez no vamos al baño, sino que vamos a tal vez al servicio, vamos a hacer nuestras necesidades, pero es una manera bonita de decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de las relaciones sexuales, hay muchas formas de decirlo, otros llaman tener intimidad, tener relaciones, hacer el amor, etcétera. Son formas simbólicas para hablar. Así que nosotros usamos también lenguaje figurado en nuestra manera de hablar. Y en la Biblia usaban lenguaje figurado. Entonces tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿verdad? Muchos escritores de la Biblia, Isaías, Daniel, Ezequiel, Amós, los profetas, aún escritores del Nuevo Testamento usaron estas formas de lenguaje. Aquí hay una clasificación, que luego lo leerán con detalle, sobre algunas formas de unas clasificaciones sobre la figura del lenguaje. Por ejemplo, las que implican omisión, las que son figuras de pensamiento, las que implican adición, las patéticas y las indirectas. Esta la vamos a ver en las próximas semanas, en qué consisten, ¿verdad? Funciones de la figura del lenguaje. Bueno, ¿para qué están? Necesita expresar una idea que de otra manera no puede ser expresada.
Entonces, si yo hablo de forma literal, tal vez no me van a entender y necesito usar esta forma de lenguaje para que se pueda comprender, ¿verdad? Los dichos, muchas formas que nosotros utilizamos para que puedan dar mayor énfasis. También para darle mayor fuerza a lo que se está diciendo. Si todo lo habláramos de una misma manera, sería muy aburrido. Entonces, eso permite dar mayor fuerza, adornar la enseñanza, a que se pueda hacer más, oír mejor, ilustrar la manera que hablamos, ilustrar un tema desconocido o una idea abstracta. Entonces, en cuanto al lenguaje figurado, va a haber un uso primario. El uso primario va a ser prácticamente lo que usted está leyendo. Va a ser el asunto literal o físico. Es lo que usted está viendo como lo está diciendo, ¿verdad? Voy al baño. Entonces yo estoy leyendo que voy al baño. Pero, ¿al baño a qué? ¿Que me voy a bañar o voy a arreglar el baño? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el baño? ¿Verdad? Entonces, es la parte literal, pero va a haber una parte figurada, que yo no me estoy refiriendo al baño, sino a hacer necesidades o a otra cosa. Entonces, esa es la parte que es el significado figurado. Figurado. Entonces, va a ser el significado literal, que es el que usted está leyendo, y otro va a ser el significado figurado. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber detectarlos. La definición tropológica, tropo, significa volteado, invertido, señala el emplear las palabras con diferentes sentidos del que verdaderamente tiene, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo interesante. Por ejemplo, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. No quiere decir que vamos a darle sabor a la comida como con un pedazo de carne, de esta carne, sino que es un lenguaje figurado para referirse a la influencia de la sal. De igual manera, usó la luz. Vosotros sois la luz. Sabemos que hay tanta variedad o forma de luces, el sol, la luna, las estrellas, la energía eléctrica, el cuerpo produce energía. Entonces, ¿a cuál luz se refiere Jesús? A ninguna, sino a la acción de dar luz, que es alumbrar. Así alumbre vuestra luz. Entonces vemos de que a veces esto del lenguaje figurado se sale de lo lógico. Así es una manera que usted lo puede detectar. No es muy lógico literalmente. Ustedes son la sal de la tierra. Eso no tiene lógica. Entonces lo que no tiene lógica probablemente es simbólico o figurado. Entonces hay que tomar en cuenta. Aquí pone otro ejemplo aquí abajo. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. La palabra pastor refiere a un cuidador de ovejas y que pertenece al reino animal. Esta es yuxtapuesta, o sea, completamente diferente a lo espiritual. Pero el pastorado, si usted analiza, pastor, Jehová es mi pastor, el pastor era un campesino en aquella época. Eran personas que no eran estudiadas. Si yo comienzo a buscar todo ese simbolismo, no calza. Pero hay un aspecto del pastor que calza con el Señor, que no son todos los demás aspectos, ¿verdad? El pastor cuidaba animales. Yo no puedo decir entonces que el Señor cuida animales. No, el Señor nos cuida a sus hijos. Pero ¿cuál es la parte simbólica allí? El cuidado. El cuidado que tiene de su grupo, de su rebaño, en este caso de su pueblo. Entonces, a veces el aspecto simbólico no calza en todas las áreas, sino que hay un punto de referencia y hay un punto de conexión entre ese simbolismo y la realidad. Ya creo que habíamos hablado un poquito de eso. Entonces, este lenguaje figurado a veces se sale de lo lógico. Entonces, hay que percatarse si se ha usado lenguaje figurado. ¿Qué provoca el lenguaje figurado? Es provocado por la geografía, la historia, el ritualismo, las ceremonias en Israel, las cosas físicas. El Señor las usa para enseñarnos en forma figurada o simbólica sobre verdades eternas. Vea estos ejemplos. Por ejemplo, la tierra prometida, aunque fue la promesa de Dios a su pueblo,
esta figura de tierra prometida llegó a ser algo simbólico de esperanza, como también lo fue Egipto, el Egipto físico o la tierra de esclavitud. Llegó a ser o significar pecado. Entonces, vemos como esta historia fue real, donde lo vemos en el Éxodo, en Éxodo, en Josué. Esta narración histórica se convierte en algo figurado ya en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de esclavitud, cuando se habla de pecado, ¿verdad? Cuando se habla de promesa, todo esto tiene que ver con esta área. Entonces, algo geográfico se convirtió en algo figurado. Pero no olvide que literalmente era una tierra prometida. Para nosotros es tal vez el reino de los cielos, ya cuando lo vemos en el Nuevo Testamento. La figura del lenguaje, el lenguaje figurado exalta la imagen literal de las palabras y amplía la significación del intérprete. Imaginación que a su vez se ve restringida por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la Biblia es un libro de fe, pero que tiene mucho lenguaje simbólico. Está lleno de imágenes, narraciones, que nosotros debemos saber identificar o definir. Es importante que podamos tener esta habilidad. Y quiero que hagamos, como les dije, no es muy largo, solo que quiero que podamos identificar lo simbólico de lo literal. Dejo de compartir y vuelvo a compartirles ahora una presentación que tengo para esto, unos versículos. Ok, vamos a descubrir un poco el sentido figurado. Aquí sí necesito que ustedes participen, ¿verdad? Ahí lo va a estar viendo, pero sí tal vez oyendo. Entonces, descubriendo el sentido figurado. Vamos a poner un ejemplo. San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a analizar eso. Sencillo. ¿Qué aspecto de aquí es literal y qué aspecto es simbólico de este versículo? Pastor, Sí. el aspecto literal sería el creer en él. Ajá. Bueno, y el simbólico sería que de su interior van a correr ríos, o sea, como dentro de uno va a salir un río. Exacto, ahí ya es ilógico. Entonces es figurado. Y el aspecto literal va un poquito más allá, pero va bien. El que cree en mí, como dice la escritura. Todo eso es literal. El que cree en Jesús, como dice la Biblia. Eso ya no lo puedo torcer ni convertir en simbolismo, que escritura se refiere a esto, que esto no. Todo eso es literal. El que cree en Jesús, como dice la Biblia, como dice la palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra? De su interior correrán ríos de agua viva. Luego veremos qué figura es, pero ya detectaron ahí cuál es la parte figurativa, que es ríos de agua viva. Entonces yo tendría que descubrir qué relación tiene Jesús con ríos de agua viva o a dónde, en qué otros pasajes se menciona el tema de agua viva, ríos y todo lo demás. Usted va a descubrir que en muchas ocasiones tiene que ver con, y creo que la palabra misma dice que es el Espíritu Santo que estaría en los discípulos. Ahora, pero ¿qué relación hay? ¿Qué hace el río, verdad? Ahí hay vida, ahí hay movimiento, sacia la sed del alma, etcétera. O sea, viene a saciar la necesidad que tiene una persona. El agua es vida para los organismos vivientes. Entonces está hablando de vida eterna. ¿Que da quién? El Espíritu Santo. Entonces por ahí va la significación y tal vez sea hasta más amplia, pero esta es la parte simbólica. Los ríos tienen fuerza, tienen movimiento, ¿verdad? Y traen vida a su alrededor. A eso es lo que trae el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. Nos da vida, vida eterna, ¿verdad? De la que necesitamos. Entonces, perfecto aquí. Vamos con otro. Mateo 28:7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. Aquí os lo he dicho.
literal o hay alguna parte simbólica? Esta lectura aquí. No sé si Orlan, si José. ¿Cómo ven? ¿Todo literal o hay algo que podemos decir que es simbólico? Leyéndolo hacia primera vista, pastor, veo, digamos, todo literal. Tal vez lo que pueda ser simbólico es donde dice, he aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Verdad? Que no Tal va vez. presente, ¿sí? Ajá. Pero Sí. todo es literal. Exactamente. Y resucitó a los muertos es literal. Va delante de vosotros, sí, puede haber alguna idea ahí, de modismo, de forma de hablar en aquella época, pero igual va en un sentido de que sí, él está adelantado, él está más adelante, allí le van a encontrar, él ya está allá. Es literal, todo es literal. Ok. Vean, se los voy a explicar más o menos cómo algunas personas lo interpretan y más algunos movimientos de interpretación liberal. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Porque estaban desamparadas y dispersas. Bueno, este no es más bien otro pasaje que veremos adelante. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Hasta dónde usted consideran que es literal esta parte y hasta dónde vienen los aspectos figurados? ¿O cuáles aspectos son los figurados aquí? Los aspectos de la cosecha, ¿verdad? La verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está hablando de la cosecha, ¿verdad? Cómo nos compara con la cosecha y cómo se necesitan obreros para ir por esa cosecha. Exacto. Esa sería la parte figurada. Ok. Ok, vean que aquí en la parte figurada que ustedes mencionan, podemos sacar a unos pedazos literales. Vamos a ver el verso 37, por ejemplo. Bueno, el mismo 36 también. Las ovejas están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es un cumplimiento de otro pasaje. Pero si usted ve en el 37, a la verdad, esa frase es una expresión, sí, pero una expresión acerca de cómo se encontraba la cosecha, ¿verdad? La mies es mucha, más los obreros son pocos. Pero vean el 38, la orden que se da ahí. Rogad. Ese rogar puede ser literal. Tenemos que rogar también nosotros. ¿O es simbólico? Todo es simbólico. No, para mí es literal, pastor. Exacto. Adorar sin cesar, todo lo demás, exacto. Literal. Ese pedazo ahí, es literal, metido ahí. Rogad. ¿Qué vamos a rogar? Que el Señor de la mies, ahí volvemos al simbolismo, el Señor de la cosecha, el dueño de la cosecha, vaya, envíe más obreros a esa cosecha, porque es mucho el trabajo. Estamos hablando de las almas, de la salvación, de todo lo que hay en la tierra para ganar personas. Hay mucho trabajo que hacer, entonces hay que rogar. Pero vean que el 38, rogar, es literal. Entonces yo lo tengo que tomar literal. Alguien puede decir, no, eso es simbólico. Ahí no, él no nos manda a rogar, nada más nos está indicando ahí que hay una necesidad. No, no, hay una orden. En el 38 es una orden literal, rogar. ¿Qué vamos a rogar? Ahí viene ya la parte figurativa, pero que no deja de ser verdadera, que hay una necesidad, ¿verdad? De obreros. Esos obreros, pastores, misioneros, evangelistas, todas las personas que se necesitan para que las almas sean salvas, ¿verdad? Si vemos en el 36, también usted puede encontrar una parte literal. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces, esta parte es literal. Él las vio y tuvo compasión de ellas. La razón la va a expresar de una manera figurada, porque las vio como ovejas desamparadas, que no tenían quien las atendiera. Entonces, si usted analiza, los fariseos y los líderes religiosos no les importaban a las personas. Y él está refiriéndose, no había líder, no había alguien que les interesara la salvación de ellos. No habían pastores ahí.
Habían líderes que eran considerados, según Zacarías, los pastores del pueblo y Ezequiel, pero ellos no estaban haciendo su función. Entonces estaban desamparadas y dispersas. Veamos que esta distinción puede ser algo muy sencillito, pero ya usted al diferenciar lo literal de lo figurado, usted ya ganó bastante en la interpretación. Ya ganó bastante. Vamos con este. Génesis 6:7. Vamos al Antiguo Testamento. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, ¿verdad? Ok. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a ver si ustedes pueden detectar alguna palabra o frase aquí figurada. Es difícil, pero vamos a ver si la pueden conseguir. Me suena raeré. Ok, raer es quitar sobre la faz de la tierra. Y sí puede ser también, claro, está dando una expresión como de arrasar, ¿verdad? Arrasar con algo que estaba plantado y colocado. Ok, pero será literal toda esta parte. Sí, Jordan, perdón. Aquí yo muchas veces he meditado esa parte, ¿verdad? Donde dice, porque me arrepiento de haberlos hecho, ¿verdad? Porque Ajá, no está dentro de las cualidades o de, sí, de la esencia misma de Dios, ¿verdad? sí, ahí encontraste otra. Esta otra es prácticamente la más importante del texto. Es arrepentirse. Dios se arrepiente. Dice otro pasaje bíblico que Dios no se arrepiente. Entonces, si estamos entrando como una especie de contradicción, significa que aquí arrepentimiento no es literal, ¿verdad? Porque Dios no se arrepiente. Entonces, ¿de qué tipo de arrepentimiento se está hablando? Otras traducciones van a decir, me da pesar, ¿verdad? Es hijos. Ah, sí, pues tal vez a ese punto en la traducción habría que ver el original, esa Sí, palabra, cómo es tan original, qué fue la idea central que se quiso expresar pero ahí. Tal vez no era el arrepentimiento que nosotros conocemos. sí, es dolencia, pesar. Ujú, Ahora, ujú, igual, aún con dolencia y pesar, bueno, Dios ujú, se duele. De todas ujú, maneras, estos términos, estos ujú. van a verlos ustedes que se conoce como antropomorfismo, que es darle cualidades humanas a Dios, para que Ujú, podamos entender la emoción que se está expresando. Ahí está expresando un Dios que está dolido. Tal vez la palabra arrepentimiento no es la correcta, pero está dolido, está, sí, dolido por lo que ha sucedido con el hombre. Pero eso no significa que él no tenga control, que él no sabía lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar, sino que le duele, aunque lo conoce, aunque lo sabía, cómo está actuando el hombre. Eso es figurado allí también, ¿verdad? Aunque podemos mejorarlo con una mejor traducción, como dice José, hay palabras mejores que arrepentimiento, sigue siendo figurado porque está colocando como un padre, como una persona que ve que alguien que ama está haciendo lo malo, está haciendo algo incorrecto, entonces siente ese pesar, ¿verdad? Eso pesar. Ahora, Dios como Dios supera todas las emociones humanas, pero es para que podamos entender cómo toca el corazón de Dios el pecado. Cómo molesta, mejor dicho, toca no, cómo molesta a Dios el pecado, la maldad en el ser humano. Entonces, eso también es figurado, mis estimados. San Juan 6:9, ese sí era el que le estaba hablando anteriormente, donde un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto entre tantos? ¿Verdad? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a los hombres y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron en número de 5,000 varones. Y Jesús tomando los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Entonces aquí, mis hermanos, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Literal? ¿O este es un acto simbólico? Una narración simbólica ahí para mostrarnos otras cosas. No, esto es literal.
Ok, es una narración. Aquí hay una narración y completamente literal, ¿verdad? Casi de principio a fin. Sin embargo, para que ustedes sepan, en los círculos hermenéuticos, la nueva hermenéutica y los círculos hermenéuticos liberales, como no creen en los milagros, como le llaman esto desmitologización, quitarle el mito o quitarle lo milagrero a la Biblia para que entonces tenga sentido, y supuestamente esto se le llama la búsqueda de Jesús, del Jesús verdadero, quitándole toda la fantasía, convertirlo como un Jesús político o un Jesús revolucionario. Estos teólogos, si se pueden llamar teólogos, quitan aquí el milagro y entonces lo explican de la siguiente manera. Dicen que esto es simbólico, que todo esto es figurado, que el muchacho ahí tiene, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero que hay que interpretarlo de la siguiente manera. Voy a tratar de recordarlo, que cuando él ofrece sus panes y sus peces, probablemente las personas que estaban ahí recostadas también sacan sus panes, sus peces y todo lo que ellos tienen. Y entonces es la manera como la generosidad del muchacho se contagia a todos los demás y entonces se produce el milagro de la generosidad. ¿Qué les parece esa interpretación? Todos comienzan a compartir los unos a los otros. Esa es una manera de interpretar ese texto con las nuevas teologías. ¿Qué piensan? ¿Respeta el texto? Es ponerle lo que uno piensa al texto. Exacto. Es como escribirle lo que yo quiero ahí en medio entre líneas. Ajá, porque no creo en los milagros. ¿José? En efecto, debemos conocer esas nuevas Sí. movimientos para precaución, pero para mi concepto están completamente errados. Sí, se sale del texto. Sí. Sí. Y ahí está casi alegorizándolo. Está cambiándole el sentido y la idea histórica del texto. Así que ustedes tienen que tratar de descubrir cuando una narración es real, histórica, y cuando estamos leyendo algo más simbólico. No lo puse aquí, pero cuando, por ejemplo, cuando usted lee Ezequiel 37, ¿verdad? Y se acuerdan del Valle de los Huesos Secos. Y usted lo lee de lleno, de inmediato, y parece una narración, ¿verdad? Pero si usted se fija, dice que fui llevado en el espíritu y a un lugar lleno de huesos secos y muertos. Y usted dirá, bueno, hay gente que dice, no, eso fue real, que él lo vio, que él vio esa resurrección. Pero si tú lo analizas, es muy simbólico todo ahí, todo es simbólico. Entonces él tuvo que tener, aunque el texto no me lo dice, es muy probable que eso sea una visión que él tuvo, porque él fue llevado en el espíritu, según Ezequiel 37. Entonces muy, muy parecido a lo de Juan. ¿A lo de quién? En Sí, el Apocalipsis. exacto, exacto. Entonces hay que tener ese cuidadito de leer bien y no estar dándole un sentido literal a algo que no es literal y no darle un sentido simbólico a algo que no es simbólico, ¿verdad? Como en este caso. O agarrar el Ezequiel 37 y decir, no, 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 él vio un milagro de resurrección ahí, literal, ahí. Y no, no, no fue así. Él lo vio, sí, porque es una visión, él la ve, pero es algo, una enseñanza que el Espíritu le está dando a él, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, sobre la restauración futura del pueblo de Israel, según Ezequiel 37. Entonces, hay que tener ese cuidadito. Génesis 4:1, veamos este. Este ya lo han conocido porque los predicadores mucho lo explican. Y conoció a Adán a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he aquí, he adquirido varón de parte de Jehová. ¿Cuáles serían, en este versículo, cuáles serían lenguajes figurados? La palabra conoció. El otro es tan común que ya no lo vemos como figurado, pero hay uno figurado más. Sí, No conoció y he adquirido. Adquirido no tanto, porque sí recibe. ¿Sabe cuál es el figurado? Dio a luz. Es tan común que decimos es que dio a luz.
Ah, sí, ya está. Pero ese es parto. Exacto. Es ya tan común para nosotros cuando nosotros lo usamos. Pero esos dos son figurados, ¿verdad? Conocer, ustedes saben que conocer aquí no se refiere a conocimiento intelectual. Aquí conocer es a la relación sexual, ¿verdad? A esa intimidad y se usa esa misma palabra para eso. Entonces, ahí se puede entender. Yo sé que eso es más conocido, algunas personas no lo entienden, pero eso es simbólico también, es figurado, una manera de hablar de aquella época. Qué bonito. Apocalipsis 21:19. Mm. Este va a estar difícil, un poquillo. Dice, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia y el cuarto esmeralda y el quinto ónice y el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Apocalipsis es uno de los más difíciles, porque si yo le pregunto, ¿esto realmente es literal? Así va a ser la ciudad, vea que vamos a patinar. O todos los elementos son simbólicos de esa ciudad, o una combinación de ambos. Es literal y simbólico. ¿Cómo lo desenredamos? ¿Qué piensan ustedes? Tiene de los dos, pastor, pienso. Okay. Pienso que tiene de los dos. ¿Qué parte serían, por ejemplo, qué parte ves simbólicas aquí? ¿O cuál te llama la atención de ese simbolismo? Lo simbólico aquí me suena como vidrio transparente. Todo eso. Ajá. Ajá. Lo más literal es que está hablando de los fundamentos. Entonces, un fundamento, obviamente, todo edificio va a tener un cimiento, un fundamento. Pero como él lo pudo ver y tratar de explicarlo, es donde se viene lo literal con lo simbólico. Ok. Tratar de determinar cada una de las piezas que había en la ciudad con estas piedras preciosas. Ok, perfecto. No sé, Jordan, ¿qué me opinas? El Apocalipsis, como dice, está lleno de símbolos y de figuras. Yo me imagino leyendo el texto y pensando, es figurado. Todo son símbolos que él vio, algo que él quiso ponerlo en palabras humanas, la gloria que vio del cielo. Entonces, él está tratando de utilizar lo que él podía pronunciar con sus palabras, lo que él vio. Entonces, es figurado. Lo que él está hablando son símbolos. Ok. Perfecto. ¿Qué dirían del verso 21? Las 12 puertas. ¿Por qué tal vez 12 puertas, 12 perlas? El número 12. Bueno, vamos a ver también algo de numerología. Esta parte es simbólica también. Recuerden que estamos hablando de 12 apóstoles de las 12 tribus de Israel. Puede ser que ahí esté él tratando de este simbolismo representar que ahí va a estar el pueblo de Dios, ¿verdad? De ambas épocas, el pueblo de Israel junto con el pueblo del Nuevo Testamento. Los apóstoles también están representados ahí. Es más, esta figura del rey, perdón, esta figura de estas piedras preciosas también son simbólicas para referirse a esa majestad,
a ese esplendor que tendría esta ciudad, ¿verdad? Entonces, si alguien me dice que esto solamente es simbólico, no puedo tampoco decirle que está equivocado, porque sí es simbólico. Ahí se está refiriendo de una puerta, digamos, de una ciudad inclusiva, ¿verdad? Que tiene ahí al pueblo de Israel, probablemente representado, o al pueblo de Dios a través de los apóstoles que están ahí. También es una ciudad donde hay transparencia, donde hay pureza, el oro, eso representa y todo. Podemos sacar un montón de simbolismo. Pero si decimos que la ciudad realmente es así, ahí es donde algunos van a decir, sí, la ciudad es así porque así está escrito aquí. Y otros van a decir, no, eso es un simbolismo de lo que representa esa ciudad. Vean que esta parte no es tan fácil, tan fácil. Me quedo con una combinación de las dos, que la ciudad es así y que cada cosa que tiene esta ciudad es simbólica. Sin embargo, también están otras posiciones, ¿verdad?, sobre esto. Lo importante es que vean que este aspecto es simbólico. Sea que usted lo crea que es literal, siempre va a ser también simbólico. Tiene mucho simbolismo. Y esto de las piedras preciosas también se usan para hablar, creo que de algunos reyes que se creyeron máximos o poderosos y que tenían esa supuesta grandeza delante de los hombres, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Iba a ahondar más, pero no quiero confundir estas piedras se repiten en algunos otros pasajes también para hablar de grandeza, de poder. Se van mencionando, ¿verdad? Entonces, Es que esa gloria de esas ciudades es algo tan grande que yo me imagino que el apóstol trató de ponerle las mejores palabras para que los pudieran entender. Es algo tan hermoso y algo tan grande, ¿verdad? Y claro, cada parte tiene mucho que ver, ¿verdad? Con los 12 apóstoles y las 12 tribus y sí. cómo nos hace pensar en el pueblo de Dios, ¿verdad? Vean un pasaje, un pasaje paralelo, entre comillas, de estas piedras. Si tienen Biblia, ahí pueden ir buscando. Bueno, lo tengo aquí. Ezequiel 28, versículo 13. Ese también es un pasaje difícil de interpretar porque algunos ven aquí al diablo, ¿verdad?, representado en esta profecía. O una doble referencia. Otros dicen que no. Si uno es literal, va a encontrar que no. Ahí lo tienen, Ezequiel 28. Es más, véanlo desde el verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, dice aquí. Quiero recalcarlo, ¿verdad? El rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y vea las piedras. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólido, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Paremos de ahí. Esto podemos hacer una discusión si era el diablo o no era el diablo. Pero literalmente, el texto, la profecía era para un rey llamado el rey Tiro, el rey de Tiro, de esta ciudad de Tiro. Pero las características que están siendo comparados con un ser, ¿verdad? Con un querubín que estaba probablemente vestido de gran gloria. Vea las piedras que se usan ahí. A otros dicen que no, que es solamente simbólico del rey Tiro y es una coincidencia. Lo dejo ahí. Yo sí creo que sí se está haciendo referencia a Satanás, pero no directamente. Es para el rey Tiro, pero está colocando un ejemplo allí. Un ejemplo de este ser, ¿verdad? Sobrenatural que también tenía gloria. Y las piedras preciosas que ahí se mencionan son las mismas que están aquí mencionadas.
¿En qué querrá decir eso? ¿Por qué esa coincidencia? No, porque está queriendo decir es la gloria que se le da a esta ciudad, la gloria que tiene esta ciudad, ¿verdad? Y en este caso la gloria que perdió el rey Tiro o el mismo Satanás, ¿verdad? Depende de la interpretación que utilicen, y otros van a utilizar que son los dos seres al mismo tiempo, el rey Tiro y el mismo Satanás. Pero quería que vieran eso acerca de las piedras preciosas, que aquí representa gloria, honor, poder. ¿Entendieron ese aspecto? Espero no haberlos enredado con el otro texto. Sí, sí, entiendo la comparación con... Exacto. Así se usaban las piedras preciosas en estos textos para representar la grandeza, ¿verdad? Como no estamos analizando Ezequiel 28, lo vamos a dejar ahí, pero es un texto también muy interesante, que literalmente, vamos a lo literal, la parte literal es para el rey Tiro, pero pareciera que estuviera también tirando un lenguaje figurado ahí, para otro ser escondido detrás, ¿verdad? Seguimos. San Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Esto les dio tropiezo a los judíos, porque en algún momento, aunque muchos de ellos interpretaban el comer como identificarse con alguien, esa era la idea. Para algunos también en ese momento el comer carnes y todo lo demás tenía que ver con temas de sacrificio. Para la Iglesia Católica también fue un problema, porque la Iglesia Católica lo interpretó literalmente, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Esta frase literal, bueno, simbólica. ¿Cómo lo interpretamos? Está dura, pero creo que es más simbólica. Ok. ¿Quién habló? José. Sí. Jordan, ¿qué piensas? Como todo, ¿verdad? Lo simbólico nos lleva a una verdad espiritual, ¿verdad? Está hablando de jamás va a ser algo real que nos vamos a comer el cuerpo literal del Señor. Está hablando de su muerte, está hablando de la sangre que él iba a derramar en la cruz. Entonces, algo simbólico, pero que va a representar una verdad espiritual. Sí. Para nosotros poder entender un poquito más esto, tendría usted que tal vez ustedes investigar, o nosotros, investigar a qué se referían con comer en aquella época, o qué implicaba el comer, o qué simbolizaba eso. Muchos creen que comer era identificarse con alguien, ¿verdad? Cuando yo digo yo voy a comer esto, es que me voy a identificar, me voy a relacionar, voy a tener comunión, era hasta tiempos de comunión con. Entonces, a interiorizar algo, ¿verdad? Es comerme, como dice, ¿cómo me como esto? Decimos nosotros acá, ¿verdad? ¿Cómo me trago esto? Es cómo me interiorizo esto, cómo lo analizo, cómo lo pienso. Entonces, esto de comer es aceptar el sacrificio de Jesús y recibirlo en el corazón, introducirlo dentro de mi ser espiritual. Entonces, esto es bien profundo, pero está él refiriéndose a interiorizar el sacrificio de él, a recibirlo, a colocarlo en el corazón, ¿verdad? De la salvación. Sí. Exactamente, pero está usando un simbolismo que pareciera para nosotros complicado, pero es probable que para ellos era común.
He visto en algunos estudios sobre esto que ellos podían entenderlo, no quisieron entenderlo, pero podían comprenderlo si ellos quisieran. Que Jesús les estaba hablando era que tenían que aceptarlo a él, que tenían que identificarse con él, relacionarse con él, interiorizar, ¿verdad? Tal vez no entendían bien lo del sacrificio, pero sí tenían una idea. O sea, Jesús no iba a decir algo tan complicado para que no entendieran nada, y él no, él estaba explicando algo que ellos podían entender, pero sus mentes se cerraron y no quisieron. Entonces, para nosotros sí es como un trabalengua, pero es interiorizar, es aceptar, es recibir, es colocar dentro. Como cuando yo como, introduzco algo dentro de mi cuerpo. Bueno, entonces introduzcanse a Jesús, o sea, acéptenme, recíbanme. Mi sacrificio, háganlo parte de ustedes. Otro pasaje, Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Esto, si no me equivoco, era el pueblo, ¿verdad? Aquí, en esta situación, siempre de queja ante, ante la palabra de Dios y ante las órdenes también de Moisés. Deuteronomio 1:28, ¿verdad? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor, más alto que nosotros, las ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo. Ok. Entonces, esto es la misión de las 12 espías. Y allí vimos allí los gigantes. Quiero preguntarles, ¿las ciudades amuralladas hasta el cielo era mentira o era una forma de hablar? Un simbolismo, igual que estaba todo el mundo en el banco. Es una exageración, pero no una exageración buscando mentir. Es para enfatizar algo. Quiero decir que eran muy grandes. Y lo dice más anteriormente, ¿verdad? Eran ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. O sea, las murallas eran muy altas. Era una manera de decirlo. No era una manera de mentir. No, era una manera de hablar de aquella época. Ahora, veamos la última frase. Y también vimos ahí hijos de gigantes. ¿Era eso falso de que existieran gigantes en ese tiempo? ¿Era una exageración? En la Biblia nos habla de gigantes, ¿verdad? De gente muy alta. Yo me imagino que esos eran grandotes también. Perdón, varón, no te escuché. Disculpa. Que la Biblia nos habla de gigantes, ¿verdad? De gente muy alta, muy grande. Y ellos eran también muy grandes. Entonces ellos se ponían a ver y los veían tan altos que también el temor que tenían en su corazón los veían aún más grandes de lo que eran, pero sí habían gente muy alta, muy grande en ese tiempo. Ok. José, ¿piensa lo mismo? Realmente eran gigantes. La Biblia dice que había gigantes, punto. O es una exageración también. No, pienso que en este caso sí habían hombres grandes, de hasta 3 metros. Ok, es posible entonces que sí, eran hombres grandes, ¿verdad? Es lo que parece que hay en la referencia en la Biblia y hasta en otras culturas parece que sí existieron, aunque los científicos lo quieren negar, pero sí parece que habían gentes que eran muy, muy grandes. Ahora, tampoco estamos hablando de esas ideas de gigantes como vemos en las películas, ¿verdad? Que eran del tamaño de un edificio, ¿verdad? Y miraban a los demás como pulgas. No, eran personas muy altas, sí, fuera de lo normal, muy altas, muy fuertes, pero tampoco era que había que mirarlas hasta el cielo, ¿verdad? Que llegaban hasta el cielo, como las películas los ponen, o no, tampoco eran así.
2 metros, buscando los 3 metros, personas muy altas. Y hoy en día también se ven, no tanto, pero sí se ven gente exageradamente grande, ¿verdad? Y hasta hay algunas enfermedades que provocan gigantismo y demás. Entonces es posible, es posible. Esta parte sea literal. Ok, ya casi terminamos. Vamos a Génesis 3:8. Y oyeron. Ya sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces esta parte, ¿cómo la ven? Que Dios se paseaba, ¿verdad? En el huerto al aire del día. Literal, Dios se bajaba a la tierra y se daba ahí un paseíto ahí, ¿verdad? Para ver ahí el huerto, ver la creación, visitar a Adán y Eva, ¿verdad? O eso usted lo visualizan como algo figurativo. No, eso es literal, bueno, yo lo veo literal, es la presencia de Dios y donde habla del aire, me imagino el Espíritu Santo ahí, ¿no? Y lo que veo que si no es, que es simbólico, es que el hombre se esconda de la presencia de Dios. Eso no se, nunca va a poder ser escondernos de la presencia de Dios. Eso sí es figurado. Ok, no sé, José. No sé tu opinión, José. No sé si puedes hablar, si no, ahí voy. ¿Ahí sí me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. La voz era la que se paseaba, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí es como más figurado. Y concuerdo con el hermano, ¿verdad? Que ellos no se pueden esconder de la presencia de Jehová. Lo intentaron hacer, pues. Ok, ok. Sí. Voy a darles ahí mi opinión. Aquí sí difiero con Jordan. Ajá. Este, cuando dice que oyeron la voz de Jehová Dios, recuérdense que aquí estamos hablando del huerto, del jardín, ¿verdad? De todo. La idea es colocar a Dios como un jardinero. Es otro antropomorfismo, un jardinero que llega y como esos que van cantando y van silbando y van cortando las matitas y va a disfrutar del aire del día, de la mañana, en todo eso. Entonces está colocando a Dios aquí como una persona que se está paseando en un huerto que ha construido. Esta parte es figurativa. O sea, está hablando de esa comunión que él tiene Dios con su creación. Y sí, puede ser literal la parte de que la presencia de Dios estaba ahí. En eso sí, tiene razón Jordan. Esa parte era literal. Ahora, Dios ya los había visto y Dios está en todas partes. Entonces ya Dios estaba ahí, pero ellos sienten su presencia, que está su voz por ahí en ese momento, que se paseaba, como que si venía a revisar su huerto, su creación. Entonces esta parte es también un antropomorfismo del agricultor, ¿verdad? Que tomaba tiempo para disfrutar de lo que había sembrado, de sentarse cerca de un árbol, de pasearse ahí en su huerto, en su creación. Entonces eso también nos habla del tema de la comunión ahí de Dios con su creación y por supuesto la otra parte que mencionaron se escondió en la presencia del Señor. Eso no es posible, pero sí ellos lo trataron de hacer. Aquí viene otro parecido, hermanos. Creo que es el último. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál palabra creen ahí ustedes? ¿O cuál parte creen que es figurada? ¿Y cuál es literal?
Piensen, piensen. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pastor, ¿me escucha ahí? Sí, claro. Es que ya tuve que salir. Listo. Creo que descendamos es como la figurada, ¿verdad? Porque ellos Ajá. no tenían la necesidad de bajar como en una escalera o algo por el estilo hasta aquí, ¿verdad? Sino que es como está figurada la descendamos, y la de confundamos pues sí está literal, porque allí lo que hicieron era que se diera la diversidad de idiomas o confundir la lengua. Y sucedió así mismo. Exacto. Sí, así es. Descender era una manera de hablar en aquella época como para movilizar, como para realizar una acción, ¿verdad? Y se usa mucho también con Abraham. Abraham descendió y Abraham ascendió, y eso también para hablar hasta de la vida espiritual, en el caso de Abraham, de momentos buenos y momentos de equivocación de él. Se usan estas frases también. Pero Y pastor, descender, sí, te escucho. perdón la interrupción. No, tranquilo. También se utiliza a la hora de escribir las canciones de adoración y alabanza. Dios desciende aquí. Sí, es Es una algo, forma asegurada, ¿verdad? De decir que la presencia de Dios, pues no, sí, físicamente no la vamos a ver descender, pero entendemos que a través del Espíritu Santo su mover sí se va exacto. a dar. Exacto, ese ya en el curso de, de alabanza y adoración. Sin embargo, a la hora de enseñar, el problema es que la gente tiene mente literal y así lo cree a veces. Que hay momentos que él desciende, se mueve y otros que no está el Espíritu Santo en el templo. Entonces habría que hay un cantante que tenga conocimiento bíblico, saberlo explicar, ¿verdad? Qué está queriendo decir con esa poesía que está cantando, que están entonando? Ajá. A no llevar al error. Pero sí, es algo poético y eso se da en lo poético. Listo, entonces mis hermanos, eh, no sé si tengan alguna pregunta final, si les quedó claro ahí la dinámica que hicimos, esta pequeña dinámica, este pequeño ejercicio que pueden realizar ustedes en su lectura. Algo sencillito, pero les puede ayudar mucho si lo aplican para poder distinguir lo literal de lo simbólico.